zonas de sobrecompra y sobreventa a las que estaba haciendo alusión. Como veis, es muy sencillo, es simplemente tener en cuenta que todo lo que fluctúa entre 80 y 100 es sobrecompra y todo lo que fluctúa entre 20 y 0 es sobreventa. ¿Qué tipo de señales de compra y venta hemos dicho que son las más fiables? Las más fiables son las que se producen o bien en zonas extremas o después de que el estocástico haya estado en una zona extrema. Es decir, esperar a que el estocástico al menos alcance la zona de sobrecompra y cuando luego se dé el corte de la línea K sobre la línea D a la baja, se generaría una orden de venta. Por el contrario, cuando estamos sobrevendidos y el corte es de la línea K ascendente a la línea D, entonces se generaría una señal de compra. ¿Cuál es uno de los principales inconvenientes de este tipo de indicador? Que si el movimiento en el precio se extiende con mucha tendencia, obtenemos muchas señales erróneas. Es decir, se producen en muchas ocasiones cortes ascendentes, dando la sensación de que el mercado va a comenzar a subir y, sin embargo, lo que hacen los precios es que siguen bajando. Normalmente las señales que se producen en zona extrema son más fiables, como veis a continuación, y deberíamos intentar huir de las señales que se produzcan en medio del rango entre 20, que normalmente es cuando el estocástico está en estas zonas es porque el mercado ha entrado en fases de consolidación o fases laterales y la eficacia de este tipo de señales suele ser muy baja. Este ejemplo es un estocástico de 20,66, correcto. ¿Qué otro tipo de señales son muy eficientes a la hora de localizar posibles en puntos de entrada tanto de compra como de venta? Básicamente hemos hablado de las divergencias entre lo que hace el precio y lo que hacen las líneas SK y SD. Especialmente si estas señales se producen en zonas extremas o bien de sobreventa o bien de sobrecompra. Miremos el gráfico. Ahí vemos una secuencia de precios claramente a la baja, hay una presión vendedora que es bastante clara y pese a que los mínimos que marca el precio son descendentes, lo que está indicando el estocástico es algo muy distinto. Presión vendedora en precio, señal positiva en estocástico. Lo que ocurre después es una recuperación o un rebote de los precios al alza. Si miramos esta otra señal, volvemos a encontrar el mismo patrón. Presión vendedora con mínimos cada vez más bajos y, sin embargo, los mínimos en términos de estocástico son cada vez más altos, lo cual nos advierte del riesgo de un rebote en los precios. Un ejemplo de divergencia bajista la tenemos aquí. Aquí vemos cómo tras esta subida muy rápida el mercado marca un máximo, corrige un poco y vuelve a entrar en una fase impulsiva. Pese a que los máximos que se van produciendo en el precio son cada vez más altos, los máximos que se detectan en términos de estocástico son claramente a la baja, lo cual nos advierte del riesgo de una corrección. Vamos a intentar trabajar con aquella señal que resulte más fiable o estable a la hora de diseñar un sistema o una metodología de trading en base al estocástico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un riesgo muy alto de que si el mercado entra en tendencia, lo que nos encontremos sea con un indicador que nos va a llevar a tomar posiciones que acabarán sistemáticamente en pérdida. Aquí tenemos la caída del petróleo desde niveles de 50 hasta niveles de 26 y pico. Como veis, a medida que se desplaza hacia abajo el precio, el estocástico alcanza una zona de sobreventa y genera un corte ascendente, en esta vela de aquí. Habríamos comprado aquí y sin embargo el precio sigue bajando. De nuevo, el estocástico vuelve a cortar hacia arriba, generando en la zona de sobreventa una señal de que hay que comprar el petróleo. Sin embargo, el precio se estabiliza a dos velas y acto seguido continúa bajando. Nuevamente, prueba el estocástico al generar una señal de compra que tan solo
mantiene estático el precio antes de volverse a apreciar una presión vendedora muy fuerte. La última señal, la que se genera aquí, es la única acertada en el medio plazo. A corto plazo, los siguientes 4 o 5 sesiones también son a la baja, hasta que finalmente el mercado es capaz de marcar un rebote significativo en los precios. Por tanto, tenemos que protegernos contra este riesgo. De alguna manera tendremos que implementar en nuestro sistema alguna forma de evitar que una vez haya realizado una operación, la tendencia se pueda mover en dirección contraria a lo previsto y me quede con posiciones enganchadas que no sé dónde cerrar. ¿Cómo vamos a diseñar? Dejadme que voy a utilizar niveles por encima de 80 y hasta 100 como área de sobrecompra y niveles por debajo de 20 y hasta 0 como zonas de sobreventa. Voy a trabajar con un estocástico suavizado. Solo me interesa cuando la línea porcentaje SK se extiende a las zonas extremas y se produce una divergencia. Es decir, si hay una divergencia bajista con el estocástico por encima de 80 o habiendo estado por encima de 80 muy recientemente, lo voy a utilizar como señal válida. ¿Cuándo hago la operación? Cuando después de producirse la divergencia, la línea SK corta por debajo de la línea SD. En ese momento voy a lanzar la venta. Por el contrario, si hay una divergencia alcista con el estocástico por debajo de 20 o habiendo estado por debajo recientemente y además se produce el corte de la línea SK por encima de la línea SD, lo que voy a hacer es comprar. Ya tengo mis timings de entrada, ya sé cuándo se genera la venta y cuándo se genera la compra. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la parte de gestión monetaria. Es decir, voy a trabajar con stops fijos, con stops dinámicos, voy a poner objetivos concretos a mis operaciones o no. En este caso, el stop lo voy a situar si es una compra por debajo del mínimo anterior y si es una venta por encima del máximo anterior. De esta manera me garantizo que si la tendencia no cambia, pese a que el estocástico me está dando una señal de entrada, la pérdida que vaya a tener sea limitada. No voy a trabajar con take profit, no voy a tomar beneficio en un punto determinado. Voy a cerrar la operación por uno de estos dos motivos, o porque salte el stop, o bien porque se produzca un corte en dirección contraria en el estocástico en una zona extrema. Vamos a ver cómo es este conjunto de reglas para que se entienda lo mejor posible. Tenemos el dólar yen a nivel horario. El mercado está en un proceso claramente alcista. Como veis, el estocástico sube hacia niveles extremos. El mercado corrige y después vuelve otra fase impulsiva. Los máximos entre este punto y este punto muestran una secuencia creciente. Sin embargo, los máximos entre el alto del estocástico y el nuevo máximo del estocástico muestran una tendencia bajista. Es decir, habiendo estado por encima de la zona 80, se ha producido una divergencia entre el precio y el estocástico. ¿Dónde voy a activar mi orden? La voy a activar en el momento en que se produzca este corte descendente de la línea K a la línea D. Es decir, cuando la línea verde rebasa a la baja a la línea naranja. Si proyecto esto en el precio, descubro que habría vendido en esta vela. ¿Dónde sitúo mi stop? Mi stop lo sitúo por encima del máximo anterior. ¿Qué es lo que pasa desde que vendo? Inicialmente vendo y el mercado lo que hace es rebotar, va claramente en contra mía, pero no alcanza el máximo anterior. Y posteriormente el mercado cae más o menos hasta el punto de entrada, rebota un poco, vuelve a caer, rebota y ahí sí se produce una caída más intensa, lo cual provoca que el estocástico alcance zonas de sobreventa por debajo de 20. En el momento en que esto ocurre, si la línea K supera la línea D de nuevo, tengo que cerrar la venta, que es lo que hago en esta vela. Por tanto, habría vendido aquí y habría cerrado la estrategia aquí.
A partir de ahí surge este movimiento al alza que provoca una subida en el estocástico, pero no hay divergencias entre estos máximos. Después se produce una corrección, el estocástico baja con mucha fuerza, el mercado retoma al alza y lo que descubro es que entre esta secuencia última de mínimos el estocástico ha estado subiendo, es decir, precios a la baja, estocástico al alza. Cuando la línea K supera la línea D, se genera una compra. Pero esta compra no funciona bien. ¿Por qué? Pues porque el mercado se estabiliza aquí durante varias sesiones y posteriormente vuelve a presionar el precio a la baja, hasta el punto de que rebasa el mínimo previo a mi compra. Es decir, que al cierre de esta vela en este punto concreto saltaría mi stop. El mercado continúa cayendo y entre estos mínimos y estos mínimos el estocástico vuelve a generar una señal de divergencia alcista. Por tanto, cuando la línea K supera la línea D, vuelvo a comprar. ¿Dónde sitúo el stop? Por debajo del mínimo anterior. En este caso la estrategia funciona bien porque lo que vemos es un desarrollo al alza, lateral y al alza hasta que finalmente el estocástico entra por encima de 80 y se produce un corte descendente de la línea K a la línea D. En ese momento es cuando cierro mi compra. Por tanto, tendría mi primera venta con cierto éxito, la siguiente compra que sale claramente mal y luego posteriormente una nueva compra que sí sale con un retorno positivo. Lo último que ha ocurrido es que entre este máximo y este máximo al alza, el estocástico ha generado máximos decrecientes. Por tanto, tan pronto como la línea K rebasa por abajo a la línea D, tengo que volver a vender. ¿Dónde sitúo mi stop? Por encima de los máximos anteriores. El mercado cae un poco, rebota, no llega a perforar esa línea de color verde y finalmente entra en un proceso bajista. En el momento en que el estocástico entra en sobreventa y se produce el corte hacia arriba de la línea K a la línea D, tengo que cerrar la posición. Por tanto, habría vendido aquí y habría cerrado la estrategia en este punto. La divergencia, el mercado sube, llega a este punto, se produce un corte descendente de la línea K a la línea D, con lo cual aquí habríamos cerrado la compra que hicimos aquí. Un poquito más adelante, entre esos máximos crecientes se generan divergencias bajistas. Habríamos vendido aquí y cuando el mercado cae a la zona de sobreventa y corta hacia arriba la línea K, la línea D, habríamos cerrado la posición, vendido aquí, cerrado aquí. ¿Dónde se produce la siguiente divergencia? Entre ese mínimo, que prácticamente no podéis ver porque está esto aquí, entre ese mínimo y ese mínimo, son mínimos crecientes. Por tanto, ahí se produce una nueva señal de compra, pero esta vez no funciona bien. El mercado sube un poco y luego entra otra vez en un proceso a la baja que lo que hace es que en este nivel salte el stop. Es decir, habríamos comprado aquí y habríamos cerrado la estrategia en este punto. Un poco más adelante, entre ese mínimo y estos mínimos vuelve a generarse otra divergencia. Por tanto, nos habría llevado a comprar de nuevo. El stop a esta compra tendría que estar por debajo de estos mínimos. Como veis, el mercado baja hasta ahí, pero no perfora la línea, vuelve a subir y cae de nuevo, tampoco perfora la línea y en el siguiente movimiento hacia arriba, ahí lo que tenemos es un estocástico sobrecomprado y un corte descendente, lo cual me lleva a cerrar la compra que hice en torno a 112.20 a niveles de 112.50 y tantos, 60. ¿Vale? Esta sería, digamos, la continuación de lo que hemos estado analizando en el estocástico en torno al dólar yen. Y si miramos lo que ha pasado con el oro, como veis, realmente ha habido muy pocas señales nuevas. Ha habido una señal que se produce aquí abajo, entre esos